el doctor Juan Pablo Froli, que está con nosotros. Obviamente continúa esta toma allí en Villa Cordovita. Ayer estuvo con nosotros Griselda Altamirano y bueno, nosotros tratamos siempre de equilibrar las voces y poder escuchar a todos. ¿Cómo siguen el tema, Juan Pablo? ¿Cómo van siguiendo ustedes del Ejecutivo lo que está ocurriendo en Villa Cordovita? Bueno, vos sabrás que hubo una sesión especial en el Consejo Deliberante el día sábado. Allí se votó por unanimidad una resolución donde determinamos algunos puntos. Esos puntos fueron acompañados por una carta que la firmaron todos los vecinos y también la firmaron todos los presidentes de los bloques del Consejo Deliberante. Y eso fue llevado por el secretario de Protección Ciudadana, el doctor Atilio de la Magiora, a la Fiscalía. Se hizo entrega de ese petitorio y a su vez el doctor de la Magiora estuvo conversando con el fiscal y bueno, a partir de allí se siguen los pasos procesales que tiene que seguir una causa judicial. En este caso, creo que el día lunes o martes el fiscal hizo un petitorio a la jueza de garantías, a la doctora Aracil. La doctora Aracil accedió a ese petitorio impidiendo que quienes están haciendo ocupación de los lotes puedan ingresar o seguir ingresando materiales. Y bueno, ahora hay que esperar el trámite normal de una causa judicial que tiene sus plazos y sus términos procesales indicados por el Código Civil, por el Código Penal y el Código Procesal Penal. A ver, porque uno entiende también, bueno, con la denuncia y la manifestación de los vecinos allí del Cerro de Granito y por lo que dice Altamirano, que hasta ellos mismos también podrían haber sido perjudicados porque compraron de buena fe, pero habla de escrituras, bueno, que no estarían con toda la normativa. ¿Podría suceder esto, digo, más allá de que dice que son lotes sin dueño y que alguien se los vendió? Habla específicamente de una persona, de Mario Cerviño. Digo, ¿hay manera de constatar esto fuera de la justicia? ¿Ustedes se pueden investigar también acerca de esto? Eso es lo que dice Griselda Altamirano, que quienes están viviendo ahí y son propietarios también son damnificados. No es lo que dicen ellos. Ellos lo que vienen a decir al Consejo Deliberante es: esta señora, que es la líder de la ocupación en el lugar, dice que nosotros somos damnificados y la verdad que nosotros no nos sentimos damnificados. Nosotros compramos, tenemos escritura, la escritura la hicieron distintos escribanos de la ciudad de Tandil. Con esa escritura hemos ido al sorteo del Procrear, muchos obtuvimos el Procrear. Construimos nuestra casa por el Procrear, significa que en el Procrear tiene también sus escribanos y cuando uno va a un banco, por supuesto que las escrituras se revisan. Es más, hay uno de los vecinos, que yo esto no lo sabía, ¿no?, que me dice: yo no tengo el Procrear, yo tengo un crédito hipotecario de los comunes que otorga el banco hipotecario, que es muy selectivo y muy riguroso. Dice, según él cree, se otorgan 3 o 4 créditos al año nada más de este tipo, porque debe ser, por supuesto, en tasa muy estricto y en tasa de interés tal vez más caro que lo que sea el del banco hipotecario, o tal vez, además de la tasa de interés, a más corto plazo. Pero bueno, él me manifestó, es un profesional, está en capacidad de pagar ese crédito. Pero por supuesto que el banco es súper estricto en la revisión de esos títulos. ¿Por qué? Porque está la diferencia entre los préstamos personales y los préstamos hipotecarios. En el préstamo personal el banco no tiene ninguna garantía cierta, más que un recibo de sueldo, que esa persona puede perder el trabajo y entonces se convierte en un cliente difícil de cobrarle. Y la diferencia con el crédito hipotecario es que en el crédito hipotecario la garantía es el propio inmueble que la persona va a construir. Entonces, si la persona no paga porque no quiere o porque no puede, el banco tiene de dónde recuperar el crédito que prestó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparte el banco debe rendirle cuentas de ese dinero que le prestó a aquellos que depositaron dinero, porque no es que es dinero del banco y el banco no tiene responsabilidad ante nadie. El banco tiene responsabilidad ante los depositantes que le prestaron dinero al banco para que el banco lo trabaje, pero no para que lo preste mal y lo pierda. Con lo cual,
obviamente que esa gente tiene escritura porque pasaron por el Procrear y porque pasaron por distintos bancos y porque pasaron por distintas escribanías. Correcto. Ahora, continuando un poco más, vos decís, Andrea, tienen origen en una escritura que es de Cerviño. Sí, exactamente, la mayoría, no sé si todos, hay algunos que dicen, pero lo que hemos buscado como antecedentes, en las minutas de dominio que existen en la municipalidad, cada escribano, cuando un escribano hace una escritura, tiene la obligación de comunicarle a Catastro de la municipalidad que se hizo la escritura, ¿sí? Está comunicada efectivamente que se hizo esa escritura, porque hay escrituras posteriores donde dice que en junio del 2004, Tandilia SRL, a través de un poder que tiene un señor de apellido Moreno, ese poder hecho en una escribanía del escribano Ders, ¿sí?, le vende a Cerviño sus lotes. No sé si todos, yo vi una, sí. Pero está claro que ahí está el origen de todas las otras. Después muchos, tal vez Cerviño le vendió a Rodríguez, Rodríguez le vendió a otro, y ese otro le vendió al que ahora está viviendo. Juan Pablo, ¿hay terrenos sin dueño, como nos dijo ayer Griselda Altamirano? Mirá, yo no conozco prácticamente ninguno. Por ejemplo, un terreno sin dueño, que en realidad no era sin dueño, es cuando hay terreno sin dueño lo que se hace es una incorporación originaria a favor de la municipalidad. La plaza, no se hizo. Claro, que no se tomó ese trabajo. Bueno, pero ¿por qué esto tiene dueño? Ahí tuvieron detalles ustedes de quién era el dueño, digo, para intimar a que pague estos impuestos. Ahí tenían a quién enviarle. Está bien, vamos a diferenciar si tiene dueño, si no tiene dueño. Si no tiene dueño, por ejemplo, que yo recuerde, no tenía dueño, hicimos inscripción originaria la Plaza San Francisco, en la calle, enfrente a la iglesia de San Cayetano, allá en Villa Aguirre, se hizo la incorporación originaria a favor del patrimonio municipal. Toda la zona esta de Villa Cordovita, o es de Tandilia o es de alguien que le compró a Tandilia, ¿sí? Lo que pasa es que hay mucho que está ocupado, ¿sí?, incluso por el propio Lezica. Yo no sé desde cuándo está ocupando Lezica ahí, ¿sí? Pero ayer, por ejemplo, se deslizó, y no sé si fue en este programa o en algún otro programa que me lo comentaron. Ocupa el propio Lezica, él tiene una vivienda edificada. Tiene una vivienda sobre un lote no es de él, no es de él. Es de Tandilia. Ajá. Pero Tandilia existe, Tandilia existe. Bueno, no me dejas terminar una respuesta que me están atacando con otra. No, atacando no. Estamos preguntando. Seguimos mañana, tenemos ningún problema. Respondé lo tuyo y después seguimos con esto, dale. Tandilia, Lezica, tiene una casa donde está viviendo y que es de Tandilia SRL. Hay en esa zona, originariamente, y por lo que cuentan los vecinos, y yo lo conozco, es Pedro Ardiles, que ayer, que no sé qué en programa, fue mencionado Pedro Ardiles por Griselda Altamirano, como que ella fue la que le facilitó los planos para que hagan las tomas. Yo quiero aclarar que Pedro Ardiles, a quien conozco, porque lo conozco de la zona, de haber ido al barrio, es un señor que pastaba ovejas ahí, o sea, es un señor que no sé cuántos años tiene ahora, pero que por lo que él me cuenta, yo creo que está desde los orígenes de la formación de Tandilia SRL, y él ahí tenía sus vacas, sus ovejas, y vivía ahí. Y hoy en día sigue viviendo ahí, y muchos de sus hijos viven en ese lugar, y en algunos de esos terrenos todavía siguen pastando sus vacas, ¿sí? Y Lezica llegó mucho después, y Lezica le fue ganando terreno a Ardiles. Y Ardiles lo que tiene es el mismo plano que tenemos todos, o sea, no es ningún secreto. Yo tengo 10 copias de ese plano en el Consejo Deliberante, porque me la pidieron los distintos bloques y a los distintos bloques se los digo. Ahora, un plano es un plano donde tiene la nomenclatura catastral y la ubicación, pero no se sabe quién es el dueño con el Correcto. plano. Vos decís, Juan Pablo, que Lezica tomó terrenos, Griselda Altamirano, gente de la toma. Ahora,
¿tomaron terrenos también otras personas que se instalaron con anterioridad en ese lugar? No sé si la palabra es tomaron. ¿Empezaron el proceso de usucapión de ese terreno? ¿Y hay otras familias viviendo de la misma manera? Y yo calculo que debe haber 200 familias que están viviendo de la misma manera en terrenos que son de Tandilia, 200 no, tal vez 100, que son terrenos de Tandilia, que no los compraron, que los ocuparon pacíficamente. ¿Y a esa gente cómo les llega la información de que podían situarse en esos terrenos? En boca a boca. Hay una disputa histórica, ¿no? Histórica desde que yo conocí la problemática y tuve reuniones con Lesica y con algún que otro vecino de ahí, que es, hay quien desde el año, qué sé yo, 95, 97, mucho antes de que nosotros lleguemos al gobierno, tiene posesión de terrenos ahí. Por ahí tiene la casa en 2 terrenos, o tiene la casa en 2 terrenos y al lado tiene una huerta, o tiene la casa en un terreno y en el terreno de al lado tiene un taller mecánico. Y Lesica siempre dijo, o intentaba convencerme a mí, de que debíamos ir a desocupar el terreno que sobraba de aquellos que tenían más de uno. Y yo siempre le dije que como hombre del derecho no me metía en lo que era una cuestión regulada por el Código Civil, que es que si alguien tiene la posesión pacífica de 2 terrenos, no soy yo quien para regular de que puede tener uno y el otro no. Entonces siempre fue una diferencia que tuvimos muy marcada con Lesica. En lo que sí coincidimos es que en todos aquellos casos en que la gente vivía y que cumplía la condición de que tenía un solo terreno y era para vivienda única, familiar y de ocupación permanente, debíamos ayudarlo a incorporarlo a su patrimonio por medio de la ley Pierri. Pero no porque se me ocurría a mí que tenía que ser un solo lote vivienda única, porque la ley Pierri dice que tiene que ser un solo lote. Correcto. Ahora, quien tiene más de un lote, yo no me iba a meter a sacarle el lote donde tenía la huerta, ¿sí? Pero tampoco le iba a tramitar la ley Pierri, porque ese debía arreglárselas con las reglas comunes del Código Civil, que es la usucapión. Juan Pablo, es muy político y muy técnico y por eso es difícil de entender. Creo que se entiende. La pregunta es, perdóname Andrea que estoy monopolizando esto, pero hay cosas que llevan un hilo. Vos decís que de boca a boca se han ido enterando, yo te preguntaba cómo se enteraron, cuáles eran los terrenos que se podían ocupar, vos me decís, y boca a boca se fueron enterando. Ahora, ¿pudo haber surgido o salido información desde adentro del municipio, sea en esta u otra gestión? Esto lo comprobará la justicia. Yo te lo pregunto de manera amistosa, si se quiere. Seguramente, y en muchos casos el boca a boca surge o tiene su origen en una boca de la municipalidad que dice ese terreno es de Tandilia y no está pagando los impuestos. Porque acá hay otra cosa. Hay muchos terrenos, yo no sé si todos, pero lo que de Tandilia se debía, se le inició juicio de apremio. ¿Juicio de apremio qué significa? Se le inicia juicio para que pague la deuda por tasas municipales que debe. En este caso a Tandilia. Nosotros lo que hicimos en el año 2004, promediando el año 2004, cuando tomamos conocimiento de diversas situaciones, tal vez 2005, no lo recuerdo bien, empezamos a ir a atender a los barrios, ¿no? Allí nos encontramos con toda la situación en Tunitas de unas 2 sucesiones, la sucesión de Caballero y la sucesión de Stein y Metili, 3, mejor dicho, 400 lotes, donde los propios herederos no pagaban los impuestos, pero decían que no les interesaba, ¿sí? Pero a su vez tampoco querían hacer la sucesión para donárselo a la municipalidad porque no les interesaba. Pero a su vez, ya desde el año 96, estaban todos ocupados, porque recordemos, hubo juicios, hubo lío. En la época de Tita Brivio, esos terrenos fueron entregados, entonces ya estaban todos ocupados. ¿Qué es lo que hicimos? Orientar a la gente para que inicie, si podía, la ley Pierri. ¿Sí? A su vez, bueno, 3 sucesiones en Tunitas, Tandilia, Los Charitos, Alduncin, distintos lugares, distintas sucesiones, 200, 300 lotes en cada lugar, todos en la misma situación, ocupados,
con dueños que no se hacían cargo ni física ni jurídicamente, ¿sí? Y nosotros, orientando a la gente, porque ya vivía ahí, sí cumplía con los requisitos de la ley Pierri, ¿sí?, que haga el trámite de la ley Pierri. Pero por las dudas, ¿sí?, nosotros lo que hicimos es iniciar el juicio de apremio contra todos esos propietarios o presuntos propietarios herederos, ¿sí? ¿Para qué? Para que al menos, si transcurría el tiempo y alguno de estos poseedores, que eran pacíficos, que sabíamos cómo habían ingresado, ¿sí?, al menos si el día de mañana a alguno de los herederos se le ocurría reclamar su terreno, al menos que desde el municipio tengamos, ¿sí?, la deuda para reclamarles la deuda. Vamos a hacer una pausa acá. Sí. Hagamos una pausa. Continúa la respuesta. Y continúa la respuesta. Es un tema denso, si se quiere, como bien lo decía Juan Pablo, para poder entenderlo y seguir el hilo. A ver, bueno, no sé, viendo algunas de las cuestiones que... Ya no sabemos ni lo que hablamos en cámara ni fuera de cámara, pero déjame seguir, me parece, con el razonamiento con el que veníamos. ¿Cómo no? ¿Por qué se inicia el juicio de apremio? Sí. Es porque nosotros lo que queríamos es proteger a las familias que ya estaban viviendo ahí, estaban viviendo por lo menos hacía 7 o 8 años, ¿sí? Y lo que temíamos es que en algún momento aparezca algún heredero reclamando, ¿sí? Hasta ese momento no aparecía nadie, pero el día de mañana no lo sabíamos. Entonces, lo que quisimos hacer es que por lo menos los terrenos tengan deuda de impuestos. Por si aparecían, le reclamábamos las deudas. Claro. ¿Y por qué hacemos esto? Porque la municipalidad y la provincia solamente pueden reclamar los últimos 5 años que se deben. Claro. Cuando pasan 5 años, la deuda prescribe. Entonces, nosotros iniciamos los juicios de apremio en el año 2004, 2005, en todas esas sucesiones, ¿sí? ¿Y qué es lo que logramos? Que si hoy en día, por ejemplo, aparece algún heredero de esas sucesiones que decíamos en Villa Aguirre y le quiere reclamar a la persona que está viviendo ahí hace muchísimo tiempo, ese señor no debe los últimos 5 años de impuestos, debe desde el 2004 porque en el 2004 se le inició el juicio de apremio. Entonces, es un margen de negociación que el municipio tenía como para ayudar a esa familia. Porque esas familias, a su vez también, obviamente durante 30, 40 o 50 años tuvieron olvidados sus terrenos, son los propietarios, sus herederos son los propietarios, pero obviamente que ni los mantuvieron físicamente ni los mantuvieron jurídicamente, porque no le cortaron el pasto, porque no lo limpiaron, porque no hicieron la vereda, porque no pagaron los impuestos provinciales, porque no pagaron los impuestos municipales. Bueno, ayer los abogados Cerviño decían, ¿no?, que estaba hasta perimetrado el lugar donde se metieron. Dice, bueno, no fue ni tan pacífica, o sea, ni tan pública ni tan pacífica, porque ingresaron y cortaron alambres y se metieron en el lugar para delimitar, ¿no?, a manera casera, hicieron una mensura. No, hablaban de la violencia en ese sentido de ingreso que no fue pacífico. Eso lo desconozco, y aunque lo hubiese conocido, que algún conocimiento tengo por dichos de terceros, no me voy a pronunciar, porque eso es algo que se va a tener que probar y lo va a tener que determinar el fiscal y la jueza en la causa. ¿Hubo corte de alambrado? ¿No hubo corte de alambrado? En base a eso se va a tener que tomar una decisión. Juan Pablo, Tandilia, no me queda claro si existe o no existe. Bueno, porque si existe es una realidad, digamos, pasa una cosa, hay dueño. Si no existe, la cosa cambia. Bueno, Tandilia es una sociedad de responsabilidad limitada formada en el año 51, de lo que he tenido lectura, los socios eran Massaro, Stein, Metili, no recuerdo cuál otro. De esos 3 me acuerdo clarito. ¿Por qué? Porque hay muchas escrituras firmadas entre años 51 y en años 66, 70, ¿sí?, por ellos, incluso por sus mujeres. La mujer de Stein firma algunas escrituras, la mujer de Massaro firma algunas otras escrituras. Esto, bueno, cualquiera lo puede buscar por internet. Hay juicios de usucapión contra Tandilia y hay juicios de escrituración. Tandilia SRL del año 51 al año 70, digamos, vendió esos lotes, ¿no?, que loteó, o sea, debería tener, me imagino, una gran chacra, hizo la subdivisión, se crearon los lotes, se generaron los lotes, se pusieron a la venta y se vendieron. ¿Cómo se vendían? En cuotas, a pagar con libretas que creo que eran un banco, ¿no? Esto lo saco de un juicio de escrituración, es lo que leo por internet en un juicio de escrituración. ¿Cuál es el razonamiento del juez? Porque hay muchas escrituras firmadas entre años 51 y en años 66, 70, ¿sí? Por ellos, incluso por sus mujeres. La mujer de Stein firma algunas escrituras, la mujer de Massaro firma algunas otras escrituras. Esto, bueno, cualquiera lo puede buscar por internet. Hay juicios de
en ese juicio de escrituración. Primero, se averigua en el registro de personas jurídicas de La Plata a ver si Tandilia existe. No existe. Se averigua después, con el tiempo, cuando Borda, que era el defensor oficial, dice, no averiguamos en tal lugar, se averigua en el registro público de comercio, que es donde se inscriben las sociedades en Capital Federal. Y ahí sí estaba inscripta la SRL Tandilia, y eran esos socios, Massaro, Stein, Metili. Se trae a este juicio el estatuto de la sociedad. El estatuto de la sociedad dice que la sociedad tiene un plazo de 50 años. ¿Cuál es la interpretación de este juez en ese juicio individual de escrituración? Que como la sociedad tiene un estatuto que dice que a los 50 años vence, esa sociedad venció en el año 2001. Con lo cual debería disolverse por extinción del plazo, ¿sí?, en el año 2001, pero para que haga efecto respecto de terceros, ¿sí?, esa sociedad, esa disolución tiene que ser inscripta en el registro público de comercio de Capital Federal. Juan Pablo. Como esa disolución no se inscribió en el registro público de comercio de la Capital Federal, lo que dice el juez es que esta sociedad Tandilia SRL ya no es más una SRL, sino que pasa a ser una sociedad irregular o sociedad de hecho. ¿Qué significa? Que ya los socios no tienen más responsabilidad limitada, sino que pasan a ser solidariamente responsables. Con lo cual, ese juicio culmina en que una de las viudas de los socios originarios que quedaba en ese momento viva, ¿sí?, la obligan a escriturar y la obligan a pagar los gastos del juicio. ¿Por qué? Porque se transfiere la responsabilidad de la SRL a los socios, y como los socios no están, a los herederos de los socios. Entonces, los lotes no son acéfalos. Pero bueno, lo que habría que ver es cuál es la interpretación que le da Griselda Altamirano a la palabra acéfalos o vacantes, porque creo que no opinamos lo mismo. Juan Pablo, pregunta acá Agustín si los terrenos sin dueños, si la información de los terrenos sobre los terrenos sin dueños podría llegar a venir también de ARBA. Sin dueño entre comillas, ¿no? No, lo que podría venir de ARBA es los terrenos que son fiscales, municipales, nacionales o provinciales, porque el terreno, si no tiene dueño, no existe en los registros. Correcto. Entonces, ¿quién tiene la información? Bueno, Altamirano dijo que los datos los sacó luego del juicio de apremio, ¿no? Dijo, yo saqué luego del juicio que era la chacra tanto, los lotes tantas, luego del juicio... Pero eso lo sabemos todo, cualquiera sabe, claro, cuál es que la chacra 182, la manzana 1 a la 18 y... No todos lo saben. Bueno, pero... No todos lo saben, digo. Pero bueno, pero cualquiera... Tendríamos que interiorizarnos. O sea, es legal tener los datos de No, bueno, pero cualquiera que esté relacionado con la zona. Capaz que vos no le das importancia, pero el domicilio donde vos vivís tiene una nomenclatura catastral. Sí. Vos vivís en una manzana con una parcela. Y a vos tal vez lo que te interese es el domicilio, no la manzana y la parcela, porque vos cuando andás por la ciudad y andás por la vida, de última si te preguntan algo, te preguntan el domicilio, no te preguntan en qué nomenclatura catastral vivís, claro. Sí, pero la tenés. O sea, cuando te llega la boleta del impuesto inmobiliario de ARBA, ahí tenés la nomenclatura catastral de tu domicilio. Juan Pablo, gracias y seguiremos con el tema, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahora ustedes también están esperando lo que determine la justicia. Sí, ayer el intendente hizo una denuncia penal que también habrá que esperar a ver qué es lo que determina. ¿Qué pasó con la reunión junto a Pablo Bocio? ¿Qué fueron algunos concejales? ¿Hubo dos reuniones? No, Pablo Bocio y... Estaba un poco enojado Pablo por las cosas que había dicho el intendente, creo que le fue a pedir un poco... A ver, ¿cómo fue? ¿Vos estuviste? Sí, Pablo Bocio me vino a ver a mí, que quería hablar con el intendente. Y bueno, efectivamente después de la conferencia de prensa estuvimos reunidos, todos los concejales del Frente para la Victoria, excepto Cachacena, que tiene un problema de salud, y bueno, varios secretarios del Ejecutivo y el intendente Lungue, y creo que fue una charla positiva, porque lo que tratamos de ver es lo siguiente, miren, los vecinos que están ahí y los vecinos que no están ahí, lo que le están pidiendo a la clase dirigente es no nos conviertan en rehenes de una disputa política entre el Frente para la Victoria o el Frente Renovador o el radicalismo en época de elecciones. Correcto. Y entonces lo que acordamos ahí es eso,
pautas No para llevarlos transitar al una terreno. campaña electoral Claro. en circunstancias que la verdad que no son favorables para nadie, ni siquiera para los que están ocupando ahí. Yo creo que no son favorables ni siquiera para los que están ocupando ahí, salvo para Griselda Altamirano y Leseca, que tienen una obsesión con ser los líderes de esa toma, que es, yo diría, un disparate. Juan Pablo, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Charlando con nosotros el doctor Juan Pablo Frolich, presidente del Consejo Deliberante. Uno de los temas de estos días, la toma de los terrenos en Villa Cordovita. Andrea, espere, no se levante todavía, No, Frolich. Pero un minuto que ya se quieren ir los dos, Frolich y Andrea. Sí. Con usted nos encontramos 9:30. En un ratito. Con usted, Frolich, no sé. Muy bien. En algún momento. En algún momento.